El día de hoy queremos compartir el mensaje cuando descubrimos un pecado en la familia. Cuando descubrimos una falta, una ofensa que daña a la familia. No hay duda que si hay un momento muy difícil, mis hermanos, de enfrentar es cuando alguien de nuestra familia es sorprendido o descubierto en alguna falta. Es decir, cometiendo algún pecado que daña a los miembros de la familia. Para ello vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Dice la palabra del Señor, leo para ustedes: Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo en el espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Palabra de Dios. La palabra de Dios nos habla claramente que si alguno es sorprendido en alguna falta, hay que ayudarle, dice, a restaurarlo, a sanarlo en un espíritu, dice, de mansedumbre, porque somos personas espirituales. Es difícil cuando una persona en la familia que amamos es descubierta por alguna situación que genera dolor, porque son momentos, mis hermanos, que producen mucha vergüenza, mucho enojo, mucho dolor. Pero tenemos que comprender que todo lo que Dios permite es para cumplir un propósito, y sus propósitos son buenos, hermanos, en nuestra vida y también en nuestra familia. ¿Cuáles pueden ser algunos de esos propósitos por los cuales Dios a veces permite que estas faltas sean descubiertas en la familia? Porque, óigame, no es fácil descubrir una infidelidad. Alguien que realmente usted ama, de repente usted le encuentra en su celular una conversación inapropiada con alguien que quiere, o un hijo en drogas, o una hija en una relación que posiblemente está afectándole, una situación que nos lastima, que nos duele, que perjudica a los miembros de la familia. No es fácil. Y la respuesta la encontramos en este texto que hemos leído al inicio de este programa. Porque para probar nuestra propia espiritualidad, óigame, dice la palabra, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales tienen que ayudarle en un espíritu de mansedumbre para no caer en esa tentación también nosotros. Porque la sanación, el cambio, la conversión, la restauración de la vida de ese miembro de la familia que ha estado enredado en un pecado o varios pecados ocultos, o un estilo de vida pecaminosa, hermano, es algo que también hay que tratarlo con un espíritu cristiano, dice la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Y por qué Dios nos exhorta? Para recordarnos que somos hijos de Dios. Amén. Y que nada permanece oculto, óigame, sino que Él lo saca a la luz para disciplinarnos y para corregirnos con amor. Si alguna vez usted fue descubierto por un hijo, por una hija, por su esposo, por su esposa, por sus padres, Dios sabe por qué lo permite, porque sabe que quiere corregirle y quiere que vuelva al camino del bien. Nadie tiene que meterse conmigo en esa situación, ¿verdad? Yo ya soy un adulto. Óigame, Dios nos trata como hijos, ¿sí? Y sabemos que el hijo es aquel a quien el padre lo disciplina, ¿sí? Si un padre no disciplina a su hijo, está haciendo un gran daño a ese hijo o a esa hija. Tiene que corregirle con amor, tiene que hacerle ver en qué está fallando, ¿sí? Porque la corrección de esa falta va a ayudarle a que esa persona de corazón cambie, para que haya un arrepentimiento verdadero en su manera de vivir. Y hermanos y hermanas que me escuchan, es posible
que alguno de ustedes caiga en la trampa del pecado, en la tentación del enemigo, en ese deseo desordenado de la carne, cuyos deseos nos llevan a veces a la muerte. Y aunque tengamos el Espíritu Santo, sabemos perfectamente que a veces, si Dios permite que seamos descubiertos, es para acercarnos más a Él. Es para que enmendemos el error, para que nos encaucemos nuevamente en ese camino de Dios, para que seamos corregidos. Pero claro, aquel miembro de la familia tiene que corregir a esa persona, a ese hijo, a ese esposo, a ese hermano, con humildad, dice la palabra de Dios. Porque también nosotros en algún momento podemos caer en esa tentación y también nos van a corregir, hermano. Y corregir, óigame, significa que hay que señalar el error, pero no para dañar al otro y hacerlo pedazos, sino para que esa persona cambie su conducta. Es una ayuda para corregir ese mal comportamiento, esa caída que ha tenido. Y corregir tiene que ver con mostrar cuál es la falta y enseñarle, óigame, a hacer lo correcto. Y es un acto de disciplina, de enseñanza. Dios, por eso, a través de su palabra nos quiere a veces corregir a nosotros que somos sus hijos y que somos desobedientes a veces. ¿Quién no está agradecido porque alguien le haya corregido y le haya hecho ver su error? Pero a veces somos caprichosos, somos rebeldes, nuestra naturaleza es así, egoísta. Y cuando alguien nos corrige no nos gusta. Nos molestamos y nos justificamos como niños. Y óigame, ya no somos niños, somos adultos. Y el adulto, óigame, es consciente de la acción que está haciendo, del pecado, de lo que ha hecho. Si lo ha hecho, ha dañado. Claro, el problema es que cuando se ve descubierto, ya no le gusta. ¿Cuántas relaciones de pareja? Escúcheme bien, si usted pasó por eso o ha pasado por esta situación, usted se vio descubierto y cambió. ¿Por qué? Cambió porque lo descubrieron. Entró en sí, ¿verdad? Y reaccionó en su vida porque lo descubrieron. Si no lo hubieran descubierto, usted hubiera seguido con esa misma vida. Usted hubiera seguido esa misma relación o con ese mismo pecado. Y aunque quizás en el momento no le gustó, fue lo mejor, hermano. Aunque fue duro y fue difícil. Porque lo que Dios quiere restaurarle es hacerle que cambie. Y restaurar es sanar, es levantar al que cayó para que vuelva a su compromiso. Es decir, que no solamente se corrige la acción, sino que restauramos, curamos, sanamos a la persona. Y podemos decir entonces que corregir trata el error, ayuda a la persona a que ese corazón cambie, a que su mentalidad sea distinta y que cambie de vida. Ahora bien, ¿cómo podemos como familia, como matrimonio, restaurar a aquel que fue descubierto en una falta, en un pecado? En primer lugar, óigame bien, debemos de acercarnos con amor a esta persona, no alejarnos con juicio y rechazo. ¿Sí? A veces puede ser muy dolorosa la situación y rompe el corazón, lastima. Y claro, hermano, que tampoco vamos a permitir, ¿verdad?, que nos sigan dañando y lastimando. Pero también hay que acercarnos luego a esa persona cuando ya nos sintamos, ¿verdad?, un poco más tranquilos, que haya pasado la situación, a hablar y corregirle con amor, no con juicio y rechazo. ¿Sí? Como nos dice la palabra de Dios, claramente, cuando alguien caiga en la trampa de ese pecado, los que somos guiados por el Espíritu, hay que acercarnos a Él y ayudarle a corregir su error, pero con humildad. Y es acercarse a esa persona que ha cometido la falta, ¿sí?, que ha sido sorprendido en esa situación, y corregirle con amor. Dios se acercó a nosotros y nos cambió, hermano, no con juicio, sino con amor. Y nuestro Dios nos muestra que cuando fallamos, Él no quiere que nos alejemos de Él. No nos rechaza, sino que nos motiva
para que nos acerquemos a Él. Y tenemos que comprender que cuando alguien ha caído es cuando más necesita de nuestro apoyo emocional y espiritual. ¿Sí? Eso es lo que necesita. No alejarnos con juicio y condenación y rechazo, sino acercarnos con amor en primer lugar. En segundo lugar, la persona que ha sido sorprendida en una falta debe de reconocer su error. Óigame, debe de reconocer su error sin minimizar el pecado, sin justificarse, sin echarle la culpa a fulanito, al otro. No, tiene que reconocerlo. Y eso es algo importante, porque mientras la persona no se arrepienta de corazón y reconozca su error, las cosas seguirán mal y peor. ¿Sí? Es importante que se reconozca el error, hacerle ver la falta y que la persona reconozca: tiene razón, me equivoqué, fallé. ¿Sí? Entonces eso es importante. Es importante. Acuérdese lo que sucedió en el Evangelio de Lucas. El hijo pródigo dice que levantándose, vino a su padre, y cuando él estaba lejos, vio a su padre. Y dice la palabra que fue movido en misericordia y corrió y se echó, óigame, sobre su cuello y lo besó. ¿Y qué dijo el hijo? Dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Él reconoció que había dañado a su padre, que lo había lastimado, que había caído en un grave pecado. Y eso es lo primero. Óigame, si a usted le corrigen, su esposo, su esposa, es porque lo ama, es porque lo quiere. No se enoje. Si su padre le corrige a usted, joven, no se enoje. Quieren lo mejor para usted. Sea humilde y reconozca: tienes razón, me equivoqué, te dañé, fallé. Lastimosamente, cuando somos sorprendidos en un pecado, muchas veces, en lugar de tener una actitud de humildad, hermano, tomamos una actitud de soberbia, de enojo. A veces somos hasta irónicos, y eso no demuestra un auténtico arrepentimiento. Y por eso muchos matrimonios van, óigame, a la deriva. Muchas relaciones van a terminar, óigame, destruidas, porque ni uno ni otro reconoce el error, su falta. Y es necesario reconocer el dolor que le hemos causado a nuestra pareja, a ese cónyuge que nos descubrió, a esa persona que dijimos que no le íbamos a dañar, que íbamos a respetar, que íbamos a ser fieles, y fuimos descubiertos. A ese hijo que también se dio cuenta, a esa hija, reconocer el daño que hemos causado a nuestra familia y pedir perdón. A ese padre, esa madre que también posiblemente dañamos y lastimamos con nuestro comportamiento al ser descubiertos. Y es necesario, hermano, tener empatía. ¿Sí? Tener empatía. A veces no solamente es expresar la falta que cometimos. No. Hay que tener esa empatía y entender, óigame, también al que falló, al que también fue herido. Eso es importante para que realmente haya una restauración, una sanación por la ofensa que se causó, por el daño de esa ofensa. Tercer aspecto, la persona que ha sido encontrada en una falta debe de tener también muestras de arrepentimiento auténtico. Y esto va de la mano con el segundo punto que hemos dicho, ¿verdad? Primero, reconocer el error, ¿sí? Pedir perdón y humillarse con humildad, hermano. Pero en tercer lugar, tiene que haber un auténtico arrepentimiento y un cambio verdadero. Y a veces esto, hermano, no es fácil. Muchas veces cuando las personas son encontradas o sorprendidas en alguna falta, lo que hacen es mostrar una actitud de arrepentimiento. Se hacen promesas, se dice: voy a cambiar, ¿sí? Ya no lo voy a hacer, te lo prometo, te lo juro, incluso hasta por la mamá o por la abuelita. Pero la realidad es que para poder ser sanados a nivel personal, como pareja, como familia, en la relación familiar,
no solamente se necesita aparentar estar arrepentido, sino que se necesita, óigame, cortar ese pecado, esa situación que me ha llevado a esta crisis, a esta situación con mi pareja, con mis hijos, con mis padres. Cortar realmente, hermanos, ese vínculo, si es una relación fuera del matrimonio, cortarlo de raíz. De lo contrario, las cosas no van a cambiar, van a empeorar. Y estar dispuestos, óigame, a renunciar a eso. Si es un alcoholismo, si es pornografía, si es una amistad o una situación que le está llevando a esa situación de pecado, hay que cortar de raíz. Lugares donde tú sabes que no tienes, hermano, que hacer absolutamente nada, cortar de raíz. Amistades, hermana, que te están llevando, óigame, a una acción que te está trayendo destrucción, hay que cortar de raíz para recuperar tu familia, para recuperar tu matrimonio. Tienes que restaurar la confianza que se ha roto. ¿Usted cree que es fácil romper el corazón a alguien y volverlo a restaurar, a hacerlo igual? No. Ese pecado que daña, que lastima, que ha roto la confianza, lleva tiempo y debe de trabajarse día a día. Se deben de ver los frutos de ese arrepentimiento. Si una persona no se arrepiente, y no muestra un cambio auténtico, entonces no quiere cambiar y no vale la pena. Entonces, óigame, no vale la pena ese tipo de personas, porque en el fondo no se aman a sí mismas y no están dispuestas a cambiar. Y a veces, hermano, esto no es fácil, pero también tú no puedes permitir que una persona te lastime y te maltrate y te prometa y al final siga igual. Eso solo genera mucho dolor y sufrimiento si la persona de corazón no está arrepentida. Es necesario para la sanación espiritual, óigame, cambiar. Y significa tomar acciones. Si usted dice que ha cambiado, pues haga un retiro de conversión. Si usted dice que ha cambiado, pues se le va a ver a usted una actitud distinta. Ya no arrogancia, soberbia, enojos. Eso es lo que Dios quiere realmente, para que haya realmente en la familia un cambio. Reunirse en una comunidad, orar juntos, estar dispuesto a rendir cuentas y decir qué desean que cambie, qué desean que yo mejore, qué desean que yo realmente les muestre para que vean que he cambiado y que quiero recuperarlos a ustedes como mi familia, como mi pareja. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque acuérdese de lo que dice la palabra, que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Quieres misericordia de tu pareja? ¿Quieres misericordia de tus hijos? Pues renuncia a ese pecado, no lo encubras, ¿sí? De lo contrario no vas, hermanos, a ir a ningún lado. Cuarto aspecto: como familia debemos de restaurar con amor y mansedumbre y no con humillación. Y aquí quiero detenerme un momento, hermanos. Muchas veces la ira, el enojo, la frustración, la cólera que sentimos por la ofensa que fue descubierta, lo que hace en nosotros es activar a veces un deseo de venganza. Porque cuando un pecado sale a la luz en el matrimonio, en la casa, con la familia, la actitud más común es atacar y humillar al que falló. Como dicen, tirarle piedras, ¿verdad? Acabarlo. Y la palabra de Dios es clara cuando dice que debe de hacerse por medio de la mansedumbre, que significa amor, humildad, aunque sabemos que tenemos derecho quizás de querernos quitar el ojo por ojo. Oiga, Jesús no quiso eso, porque dice, pues me lo hiciste, yo te lo voy a hacer ahora 3 veces más. Como tú me engañaste, pues ahora yo lo voy a hacer para quitarme esto de mi corazón. Eso solo va a llevar a una destrucción más. Ya la situación que ya está terriblemente mal. Atacar y humillar no es el camino. Es el perdón, es la misericordia.
Es verdad que tú puedes en algún momento decir, es que yo ya no aguanto esa situación, lárgate, vete, ya no te quiero ver, estoy harto, porque ya tu corazón está destruido, indiferente, de piedra. Pero aunque tú te hayas liberado de esa situación, emocionalmente sigues atado al odio y eso te está carcomiendo por dentro. Dios quiere, hermano, que sanemos, que nos liberemos de esa atadura del odio, del resentimiento. Por eso la palabra de Dios dice en Efesios 4:32, antes sean buenos unos con otros, misericordiosos y perdonándose unos a otros como Dios también nos perdonó en Cristo. Palabra de Dios. El objetivo, hermano, de hacerle ver a la otra persona el error es que se arrepienta, no humillarlo más, no destruirlo, no restregarle, porque eso significa en el fondo que estamos heridos. Si tú todavía no tienes esa capacidad es porque no has trabajado entonces esa ofensa. Hay gente que dice, no, hermano Ricardo, es que a mí esta se la tengo guardadita y cuando menos sienta se la saco. Y quizás la infidelidad descubierta fue hace 2, 3 años y no la supera todavía. Y acuérdese que eso no nos conduce a nada, nos destruye. Dios quiere misericordia. Dios quiere, hermano, un cambio, es verdad, de la otra persona, pero no es atacándolo ni humillándolo, es con amor. Posiblemente la persona ha dado muestras de cambio, ha dado muestras de querer realmente rehacer las cosas, hacerlas bien, pero si en tu corazón hay odio, hay deseo de vengarse, hay ese sentimiento de me la quiero desquitar, no has trabajado todavía, mi hermano y mi hermana, el perdón. Quiero concluir diciendo, mis hermanos, que cuando el pecado es descubierto en la familia, no es un final, óigame, es una oportunidad para demostrar nuestra verdadera espiritualidad, para corregir lo que está mal. Claro que hay que corregirlo. A veces estamos enojados y tiene derecho a estar enojado. No es pecado enojarse. El pecado es cuando dañamos y destruimos a la otra persona porque nos sentimos tan llenos de odio en el corazón que nos lleva a destruir a la otra persona. Ese es el pecado que Dios condena. Pero tú puedes enojarte. Pablo dice, enójense pero sin pecar, ¿sí? A veces nos duele y tenemos derecho a sacar el enojo, pero no hacia la persona que nos dañó, sino hacia aquel que nos puede dar la paz y la liberación, que es nuestro Señor. Sí hay que corregir lo que está mal para poder restaurar lo que el demonio quiso destruir. No podemos permitir que el pecado, mi hermano, mi hermana, arruine nuestros hogares. Más bien debemos de dejar que la gracia, el amor y la disciplina de Dios sanen, transformen y levanten a aquel caído. Quizás puede llevar tiempo, no es de la noche a la mañana esto que va a pasar, claro, es un proceso. Hay que buscar ayuda espiritual, emocional, con personas que pueden, óigame, ayudarnos en este camino difícil. Porque también a veces decimos, ¿y qué podemos hacer? Hay que buscar ayuda y recordar siempre que hay que corregir el error, pero también hay que sanarnos el corazón. Y de eso Dios puede sacar algo grande. De esa situación difícil Dios puede restaurar un matrimonio, una familia, si hay un deseo de cambio y un auténtico arrepentimiento de la persona que realmente cometió ese error. Así como Cristo nos perdonó, nos buscó y nos levantó, pues hagamos lo mismo con aquel que ha caído en nuestra familia. Le pido al Señor en el nombre de Jesús que si este mensaje ha llegado a tu corazón en un momento importante, escucha la voz de Dios y no permitas que el odio, que el rencor y esa ofensa destruya lo que Dios quiere, que es que tu familia viva en paz y viva en armonía. Y aunque el pecado ha hecho estragos y mucho dolor, confío en el Señor de que Él puede transformar un corazón y que donde el pecado abundó puede habitar la gracia del Señor. Oramos. Amado Señor, gracias te damos a esta hora por tu palabra de vida. Bendice a aquellos que nos escuchan a esta hora
y que son tocados por tu Espíritu Santo. Quizás hay alguna persona que hoy, Señor, tú le hablas, que está cayendo o ha caído en un pecado y ha sido descubierto y se siente culpable, se siente dañado, se siente, Señor, en los suelos. Levántalo hoy con el poder de tu amor. Que vea, Padre, que no puede seguir en esa vida, que debe de cambiar, al igual que el hijo pródigo, entrar en sí y ver el daño que está causando a aquellos que aman. Padre, hoy en el nombre de Jesús yo te pido que toques el corazón de estos hermanos y hermanas que nos escuchan a esta hora, de esos matrimonios, de esas familias que están sufriendo por una situación difícil, por un pecado que está arrastrándolo, Señor, a un abismo y no hayan qué camino tomar. Tú eres el camino, la verdad y la vida, Padre. Muéstranos el camino, ayúdanos, levántanos. No permitas que el odio, que el rencor, que la indiferencia se siembre en nuestros corazones. Danos la capacidad, Padre, de encontrar una excusa para perdonar a aquel que nos dañó y ver, Padre, que seguiremos siendo esclavos mientras sigamos llenos de odio y rabia. Ayúdanos, Padre, a sacar de nuestro corazón eso que nos duele, eso que nos lastima, pero no hacia la persona que nos dañó, sino hacia ti, Padre, que tú conviertes todo eso en un holocausto para sanar nuestros corazones y liberarnos, Señor, de esa oscuridad que el demonio quiere poner en nuestras vidas. Ven con tu Espíritu Santo hoy y da el consuelo y da la sabiduría para tomar las mejores decisiones, Señor. Levántanos con poder. Ayuda a aquellos matrimonios, a aquellos padres, a aquellos hijos, Señor, que se encuentran quizás llenos, Padre, en su corazón con rencor. Dales la paz que necesitan, Señor. Dales la sanidad que necesitan para que puedan, Padre, restaurar y no condenar. Para que puedan, Señor, amar y no odiar. Danos, Señor Jesús, entonces lo que te pedimos según tu corazón, y que de esta situación tú puedas, Señor, sacar algo maravilloso, un tesoro que tú estás, Señor, ofreciéndonos para que seamos mejores. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor, por intercesión de María Santísima, tu Madre. Amén y amén.